¿Cómo están? Buen lunes. Estamos aquí en tercera edición para compartir con ustedes las novedades parlamentarias. No son tantas las novedades parlamentarias que hay en la Cámara, sí algunas reuniones que se van a estar desarrollando esta semana, tanto en diputados como en Senado. Se siguen conformando las comisiones. Algo importante que va a suceder esta semana en el Parlamento tiene que ver con el ordenamiento del gobierno, justamente la incorporación de las propuestas para los embajadores. Tienen que ingresar los pliegos, tienen que estar los nombres de cada una de esas personas señaladas para ocupar la representación argentina en el exterior, y tiene un trámite particular que pasa solamente por el Senado de la Nación. Tienen que hacer una audiencia pública, presentarse, se hacen preguntas, se pregunta también, sobre todo se indaga en virtud de qué prácticas se van a llevar adelante con esos países, porque no solamente hay convenios internacionales que cumplir, sino también responsabilidades con la ciudadanía que vive fuera de la Argentina, y por eso hay un trámite fundamental que hace cada gobierno, una vez cada 4 años aproximadamente, cuando se presentan los pliegos de embajadores. De eso vamos a estar conversando hoy. Es del otro lado de Pasos Perdidos, pero es la actividad por ahora más importante en el Congreso. Otra que va a suceder en la Cámara de Diputados tiene que ver con los 3 convenios que se aprobaron la semana pasada en la Cámara de Senadores sobre acuerdos para evitar que se cobre 2 veces impuestos a quienes producen o exportan o importan con algunos países. Hay convenios que firman los ejecutivos, pero luego parte de esos convenios, para que puedan ser realmente efectivizados, tienen que ser aprobados en el recinto. Pasó eso la semana pasada, unanimidad para 3 convenios con la República Popular China, con Turquía, también con la República de Turquía y con los Emiratos Árabes Unidos. Todos esos proyectos tienen que venir aquí, junto con otros 2 que todavía no pasaron el filtro del Senado, que también van a estar discutiéndose este miércoles aquí por la mañana. Bienvenida, Débora de Urieta, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Man? ¿Todo bien? Bien, una semana me parece un poco más puertas adentro de los bloques que lo que fue la semana pasada, Exactamente, ¿no? y no te olvides que teníamos una sesión pedida para este miércoles para tratar la prórroga o que siga en pie lo que es el FONID, el Fondo de Incentivo Docente. Claro, me había olvidado, como había fracasado la sesión la semana pasada, ¿viste? Me parecía que era difícil que esta semana se concretara de nuevo. Antes de que fracasara o no fracasara, creo que los números podrían haber llegado a estar, porque había, por ejemplo, diputados del radicalismo, más allá de Julio Cobos, que habían acompañado uno de los 5 proyectos de ley que justamente establecía que se mantenga en pie ese fondo que, siempre decimos acá, representa entre el 10%, 15% de los salarios docentes del interior del país. Pero ¿qué pasó con el pedido de esta sesión, que había sido impulsada sobre todo por Margarita Stolbizer? Otra vez hacemos coalición federal. Se logró que se constituya la Comisión de Educación, que se va a constituir este miércoles. En lugar de la sesión, se constituye esa comisión que, junto con Presupuesto y Hacienda, debería discutir ese tema. O sea que esta sesión está convocada, pero no como la semana pasada hay tanta posibilidad de que se concrete. Está pedida, nunca se convocó y la desactivaron. Ya la dieron de baja porque tuvieron como respuesta que se va a constituir la Comisión de Educación. Lourdes López, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, muy bien, la verdad, por supuesto, darle la bienvenida a toda la audiencia a través de Diputados TV. Y esto que decía, que el día miércoles se cayó la sesión de FONID, pero en este caso se va a ir conformando finalmente lo que es la Comisión de Educación después de tanto tiempo, teniendo en cuenta algunos proyectos también, por ejemplo, como decía Debo, del diputado Cobos, que no así de decir, en este caso, prorrogarlo indeterminadamente, o sea, para siempre, sino que sea cada 5 años que se vaya renovando. Bueno, ya tenemos fecha entonces de constitución de Comisión de Educación. Y por otro lado, en diputados también, y pedido por el diputado Fernando Iglesias, va a estar la Comisión de Relaciones Exteriores, que también va a estar trabajando 13 proyectos que tienen la media sanción en el Senado, en este caso que fueron presentados por el Ejecutivo, y 2 de diputados que quedaron pendientes del 2022. Perfecto, entonces vamos a estar conversando con la actividad parlamentaria. Sí, va a haber actividad. Va a haber actividad. Eso es importante. Se conforman las comisiones porque, bueno, desde el 1 de marzo se pueden constituir. El presidente de la Cámara, Martín Menem, tiene esa responsabilidad de ir convocándolas a todas y cada una de las comisiones. No es que por los proyectos se van constituyendo las comisiones, sino al revés. Se deberían conformar todas. Conversando con diputados de diferentes bloques, aseguran que ya las presidencias, las autoridades de estos bloques han enviado las listas de quienes irán a cada una de las comisiones, están haciendo ese organigrama para poder hacer la convocatoria lo más rápido posible. Esperamos que para los primeros días de abril ya esté todo esto
consolidado. Vamos a repasar otro tema que también es muy importante, que está circulando fuertemente de manera más informal todavía. No se ha formalizado el ingreso de la ley bases y puntos de partida todavía al Congreso de la Nación. En enero, cuando sucedió eso, a fines de diciembre, para ser más precisa, vino directamente Guillermo Franco desde Casa de Gobierno a traer los más de 600 artículos que conforman esa ley. Bueno, la comisión, está en comisión el proyecto, el texto se reescribió a partir de los acuerdos alcanzados con algunos sectores que acompañaron mayoritariamente, 144 votos favorables para el proyecto en general de la ley bases. Hay otra versión circulando, la están leyendo los diputados, los diferentes bloques partidarios para ver si a partir de ahí puede retomarse la discusión. Repasamos lo que decía más temprano el diputado Fernando Carvajal, de la Unión Cívica Radical de la provincia de Formosa, respecto a este nuevo borrador que ya circula de la ley bases y cuál sería también el aporte que su bloque podría hacer al debate una vez que se reinicie. Aparentemente es más acotada, mucho más no podemos saber, porque si bien hay algún borrador dando vuelta, la verdad es que el gobierno se ha mostrado muy poco profesional en este tema, con ese festival de proyectos, de normas, que en el modo en que trató la ley base, que estuvimos un mes discutiendo cosas, cuando avanzábamos en la discusión ponían y agregaban, por lo cual la verdad es que discutir leyes con ese contexto de cambio permanente es bastante difícil. Ahora nosotros suponemos y esperamos que va a haber ahora un manejo un poco más razonable, un poco más de sentido común. Van a mandar 4 o 5 leyes, espero que no manden otra vez un paquete enorme que sea inmanejable, mezclando la Biblia con el calefón, con un paquete de hierba y con cualquier cosa, y realmente hagan un trabajo legislativo serio. Si hacen un trabajo legislativo serio, nosotros vamos a responder de igual manera. Vamos a responder de la misma manera que lo hicimos durante el mes de enero, yendo a las comisiones, dando la discusión, votando a favor de lo que esté bien, proponiendo correcciones, proponiendo mejorar los textos legales, partiendo de que en esto hay una línea rectora de acción que el gobierno ha validado en las urnas, pero hay un montón de detalles y de cuestiones que están sujetas necesariamente a la discusión legislativa. Así que esperemos iniciar el camino de la racionalidad. Si el gobierno inicia el camino de la racionalidad, vamos a llegar a un resultado. Si siguen por el camino de la improvisación, la irresponsabilidad y la torpeza, vamos a llegar nuevamente a un callejón sin salida. La voluntad nuestra está expresada claramente. Las reflexiones de los diputados sobre esta nueva etapa que va a tomar la ley bases. Sí, el borrador que está circulando tiene significativamente menos cantidad de artículos. Todo lo que tiene que ver con la legislación electoral está por fuera principalmente, pero se han incorporado algunas otras dimensiones al capítulo fiscal. Nos vamos a meter con otro tema que también está vinculado con los debates parlamentarios, porque el 1 de marzo, cuando se inauguraron las sesiones, justamente el presidente de la Nación habló sobre los sindicatos, sobre la ley que regula a las organizaciones sindicales, que son organizaciones de la sociedad civil, no son organizaciones, sociedades anónimas, sino que son ONGs. Y Débora, recogiste un proyecto que ya tiene sus antecedentes, que tiene su recorrido en la Cámara y que viene también apuntando al mismo objetivo, trabajar un poco la actualización de la ley que regula la actividad sindical. Exactamente, Aman, como bien vos decías, es un tema que se volvió a poner sobre la mesa el 1 de marzo, que es un proyecto de ley que básicamente, no lo dijo así el presidente Javier Milei en su momento, cuando vino aquí ante la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con la democratización de los sindicatos. Fue en ese momento que la diputada de Córdoba, Soledad Carrizo, recordó que ella viene presentando y representando desde el año 2018 un proyecto de ley que justamente busca esto mismo, democratizar, al poner el límite a los tiempos que duran, sobre todo los cargos electivos en los gremios, ¿no? Básicamente los secretarios generales, que algunos de ellos las comisiones directivas, digamos. Exactamente, que algunos de ellos vienen desde hace 30 o 40 años. De hecho, cuando Javier Milei sumó a sus filas a Barrio Nuevo, era el comentario de, pero Barrio Nuevo es casta, no casta, por sus años al frente de justamente el gremio de gastronómicos. Entonces, bueno, el 1 de marzo vino con una respuesta. Lo cierto es que el proyecto de ley, aún por parte del Ejecutivo, no fue impulsado, por eso
tomamos el de Soledad Carrizo, quizás cuando llegue finalmente ese proyecto por parte del Ejecutivo, tenga algunos puntos en común y pueda sumar los votos del radicalismo, ¿no? Se dice tener a la vista, cuando un proyecto del oficialismo ingresa, del Ejecutivo en este caso ingresa, tiene prioridad en el tratamiento, no que tiene que ser el único que se trata de ese tema, sino todos los temas que están vinculados a esa materia en particular que busca regular o legislar el proyecto del oficialismo, se suman todos los otros proyectos para ver qué puntos en común y qué diferencias hay. Ese es un gran trabajo del equipo de los asesores que están en las comisiones, que les dan luego a los diputados, bueno, la comparativa entre proyecto y proyecto, ¿no? Que a nosotros también nos sirve mucho de Que nos sirve mucho porque a veces te hacen el cuadro comparativo. Este dice 3 años, este dice 5, entonces ya tenés ahí la diferencia. Es como jugar a las 7 diferencias, buscar diferencias y similitudes entre los proyectos de ley, que lo que facilita obviamente después acercar posiciones entre los diferentes diputados que hayan presentado un proyecto de ley. ¿Qué dice a grandes rasgos la iniciativa de Carrizo? Pasamos a la siguiente plaquita. Plantea la democratización en los sindicatos y también en las obras sociales, que es otro de los actores que están muy puestos sobre la mesa. Claro, porque están en la misma ley, ¿no? Exactamente. En la ley de asociaciones sindicales, un apartado tiene que ver con el sistema de salud que prestan los sindicatos. Exactamente. ¿Y qué es lo que plantea Carla Carrizo en su proyecto de ley? La alternancia en los órganos de dirección y administración, tanto de los sindicatos como de las obras sociales, y también plantea un régimen de transparencia y de prevención de la corrupción. Y ahora te voy a contar un poquito en la siguiente placa qué es lo que plantea o cómo busca llevar adelante estos dos ejes, ¿no? Por un lado, lo que limita es la reelección indefinida, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Carrizo en su proyecto de ley? Que puedan durar 2 periodos consecutivos y que cada periodo pueda durar hasta 4 años. Básicamente, te pongo un ejemplo, vos sos secretario general de X gremio, podés volver a postularte una vez más y ya después tenés que ceder tu silla. ¿Cómo funciona en el Poder Ejecutivo Nacional, no? Puedes ser reelecto y después tenés que ceder y que venga otro candidato, otro presidente, otra presidenta y ocupa tu lugar, para que de esta manera no se atornillen en ese lugar durante muchos años, como pasa justamente hoy en los gremios. Pero sí lo que hace es que si vos, por ejemplo, secretario general encabezando una lista, puedas sí formar parte de la lista o no dice nada. No podés ser secretario general, pero debes ser parte de la lista. Exactamente. No podés secretario de actas, ponele. Exacto. No podés postularte al mismo cargo. Revalidar el mismo cargo. Revalidar el mismo cargo. Se me lengua la traba. Pasamos a la siguiente placa. Y también plantea esto, sobre todo con lo que tiene que ver con el tema de la transparencia y la corrupción que planteamos en las placas anteriores. Lo que plantea Carrizo es la incompatibilidad de cargos selectivos en obras sociales y sindicatos, que tiene esto que vos preguntabas recién. Si vos te postulás para estar al frente de un sindicato, que al mismo tiempo no puedas postularte para una obra social, porque justamente lo que plantea ella es que es un incentivo para la corrupción y la generación de ilícitos, que estés de alguna manera en los dos lados del mostrador, si se quiere, que serían en este caso las obras sociales y los gremios. Y no me acuerdo si me queda alguna plaquita más, pero bueno, este sería el proyecto de ley que impulsa Carla Carrizo y que uno imagina, como bien vos decías, estará a la vista el día que finalmente el Poder Ejecutivo, con Javier Milei a la cabeza, que lo anunció el 1 de marzo, impulse finalmente un proyecto de ley para democratizar a los gremios. Bueno, esta es una discusión que viene desde hace muchos años. La ley sindical es una ley de los años 80, cuando se recupera la democracia, de los años fines de los 80, para reactivar justamente la legalidad de muchas organizaciones sindicales que habían sido ilegalizadas durante la dictadura cívico-militar y para reordenar la representación dentro de de las asociaciones sindicales. Hay una legislación que se aprueba allá por fines de la década de los 80 y que es parte de lo que se viene, que hoy sigue rigiendo a partir de ese momento en lo que tiene que ver también con los aportes solidarios que hacen los trabajadores para la manutención de las obras sociales. Eso se descuenta directamente del recibo del sueldo de quienes están registrados, y otras que tienen que ver, que también es parte de las modificaciones que impulsa este gobierno, la cuota social sindical solidaria, ¿no? Que aquellos trabajadores que no están afiliados a ningún sindicato igualmente aportan
a los sindicatos reconocidos en ese empleo, porque, bueno, los beneficios que se alcanzan en las negociaciones colectivas de trabajo alcanzan a todos los trabajadores, no solo a los afiliados a los sindicatos, ¿no? Hay afiliados y no afiliados en este caso. Y cuando estás en blanco, vamos a decir... Registrada, haces aportes. Exacto. Bueno, de hecho, en ese sentido... basta de blanco o negro, chicas, por favor. Basta, del pasado. En ese sentido, el diputado de la UCR, Picat, presentó un proyecto de ley para que no sea compulsivo ese aporte solidario, exactamente, planteando por un lado que afecta al poder adquisitivo del trabajador y también al que lo contrata, porque parte de lo que le cuesta, si se quiere, al empresario de ese trabajador se destina Claro, a hay un aporte que es sindical, que es del cada trabajador, que en este caso es mayor el que hace el trabajador que el que hace el empresario, a diferencia de los aportes patronales que hacen los empresarios o los los que dan el trabajo, el Estado en este caso también, que no es una empresa en particular, que aportan mayor cantidad de dinero, por ejemplo, para la seguridad social, los empleadores que los empleados, ¿no? Con la cuota sindical es al revés. Principalmente aportan los trabajadores y también hay una porción que aporta el empresariado, pero bueno, esta discusión no en todas las empresas hay esta dinámica de la cuota social solidaria, sino que cada trabajador aporta su propio sindicato. Es una discusión que se va a venir muy intensamente en el Congreso de la Nación y ahora hay que ver cómo se va a dar el debate en torno al giro a comisiones, porque si bien es una potestad del presidente de la Cámara, la organización de qué material, qué proyecto de ley se gira a qué comisión, luego también puede haber una demanda desde las comisiones para que sea convocado, ¿no? Exactamente, uno imagina que todo lo que tiene que ver con reforma laboral o modernización, como se le dice ahora laboral, sí o sí tiene que pasar por legislación del trabajo y hay que ver si no pasa por ejemplo, presupuesto. Habrá que ver de acuerdo a lo que contempla el proyecto de ley en sí, pero cuando se tocan intereses como el que tiene que ver el de los gremios, obviamente van a estar todos muy atentos. Por ejemplo, si tiene que ver con la obra social, con lo que tiene que ver con la Comisión de Salud, habrá que ver... Claro, porque hay prestaciones básicas que están dentro del plan médico obligatorio, que es un proceso que se fue constituyendo incluso desde la recuperación democrática, ¿no? Tenemos que pensar siempre en Alfonsín en esa dinámica, porque fue el que estableció por lo menos criterios básicos, prestaciones mínimas que tiene que dar tanto el Estado como las prestaciones privadas con fin de lucro, que son las prepagas, o sin fin de lucro, que son las obras sociales, que hoy están empezando a ser cuestionadas, ¿no? Porque se están desvinculando algunas prácticas dentro del plan médico obligatorio. Exactamente, y ni hablar que el DNU también tocaba ese punto, el DNU 70, así que es un tema que está muy sobre la mesa, todo lo que tiene que ver con las obras sociales, las prepagas y, bueno, el tema de los sindicatos. Así que va a ser un tema que nos va a atravesar seguramente por lo menos parte del año, el año pasado estábamos discutiendo las licencias, ampliar las licencias parentales. ¿Te acuerdas que llegó a dictamen? Bueno, tuvimos 3 dictámenes, jamás se llegó al recinto, ahora... Otro universo. Es otro foco, el de este Dentro año, del mundo laboral se puede atender a la necesidad de ampliar las licencias o se puede atender a estas otras necesidades que se establecen ahora respecto a modificar la sindicalización de quienes sobre todo se encuentran en relación de dependencia, porque un gran problema que tiene también en el ámbito laboral es la precarización, ¿no? Donde trabajadores están mal encuadrados o son contratados bajo relaciones a término y no indefinida. Sin hablar de las actualizaciones salariales y demás. Claro, que también es parte de otra de las discusiones, pero que va a estar aquí presente. Eso igual hay que ver cómo va rodando el debate, porque todavía hay muchos proyectos presentados. No es la primera vez, como bien nos contaba Débora, que se habla del tema, sino que se viene tratando de modificar hace muchos años y también muchas resistencias también en relación al impacto que tiene el desfinanciamiento de la herramienta organizativa de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Porque de algún modo hay que sostener también todas esas acciones en defensa del trabajo y de la legalidad. Pero por otro lado también ver cómo se va configurando el trabajo parlamentario. Les decíamos, hay solamente 2 comisiones previstas para esta semana por ahora, por lo menos. También hay que decir que la agenda se va constituyendo a lo largo de los días. Estamos en un periodo donde se van convocando los diputados un poco rápidamente, de un día para el otro, para la constitución de las comisiones, porque tiene que tener un quórum mínimo la constitución de las comisiones. Exactamente. Y por otro lado están pasando cosas en paralelo que no tienen que ver tanto con el
Congreso, sino las reuniones que está llevando adelante el Poder Ejecutivo con... Claro, hoy tuvo con un bloque, ¿no? Exactamente, Hacemos Coalición Federal. Hacemos Coalición Federal, estuvieron reunidos con Francos, con Nicolás Francos estuvo también, sí, tenés razón. Guillermo Francos, ministro de Nicolás Interior. Y Nicolás Posse, perdón, se me Nicolás mezclan los Posse, nombres que y pega los bien. apellidos, y Nicolás Caputo, ahí está. No. Santiago Caputo, Santiago chicas, tengo un Caputo. problema con los nombres. Santiago Bueno, Caputo, asesor del presidente. Asesor del presidente. Nicolás Posse, jefe de Gracias. gabinete. Y Guillermo Francos, ministro del Interior. Los que se encargan de los vínculos con los distintos espacios políticos y con los gobernadores. Exactamente, bueno, hoy le tocó a los referentes de Hacemos Coalición ¿Quiénes Federal. fueron, sabes? Bueno, estuvo Oscar Agos Carreño, diputado del PRO de Córdoba, estuvo Emilio Monzó y estuvo alguien más, Miguel Ángel Pichetto. Por supuesto, El el presidente presidente del bloque. El presidente del bloque. Ellos fueron los tres y se estuvo hablando sobre todo lo que tiene que ver con la ley de bases, con la nueva ley de bases que va a enviar el gobierno, lo que tiene que ver Con el borrador que circula, con el digamos. borrador que circula. Hay temas de lo que todavía no están muy cerca de las posiciones, por ejemplo, el sistema, la modificación de la fórmula previsional, me comentaban recién. Y por otro lado, el tema DNU, que la semana pasada fue rechazado en el Senado. Lo que vienen pidiendo los bloques dialoguistas es no manden el DNU tal cual se trató en el Senado, porque los números para rechazarlo están ahí nomás. Entonces, Sí, no pueden evitarlo tampoco, porque no es No que pueden- se revisa desde la Cámara de Diputados lo No. que haya hecho el Senado, sino que las dos cámaras están habilitadas para su tratamiento. no, pero de alguna manera le están haciendo una advertencia, Sí. si querés, que es por un lado o envíen una ley espejo del DNU. Algunos porque están de acuerdo con Que algún- retiren el DNU, decís que le están No que proponiendo. retiren, pero si se empiezan a negociar Sí. contenido de ese DNU, las presiones para que se lleve el tema al recinto podrían mermar. Si pasa como en el Senado, que no había ninguna respuesta, las presiones por parte de los diferentes bloques de la oposición. Van a Para que el multiplicarse. Exactamente. O sea que aquellos bloques que están acompañando en algún sentido al oficialismo porque comparten los El contenido, puntos del exacto. contenido del DNU 7023, están empezando a analizar que de no tener una actitud colaborativa entre el Ejecutivo y el Legislativo, tienen esa herramienta que es convocar una sesión para derogar el DNU. Y también, de hecho, hablábamos de los gremios y la reforma laboral. Acordate que el DNU incluía un capítulo que es de modernización laboral. Hay dos partes que están suspendidas, me dijeron. No solamente la que vos vas a hacer referencia, que Sí, es la laboral. La sí. otra que también está suspendida por la justicia y tiene que entender rápidamente la Corte Suprema, tiene que ver con las sociedades deportivas. Bueno, Porque la AFA presentó un amparo también que se le dio lugar. bueno, ahí tenés dos cosas. Por un lado, tema laboral, lo que quedó desactivado, digamos. Suspendido, no se puede aplicar. Suspendido. Bueno, lo que te plantea tanto el bloque de Pichetto como el grueso del radicalismo es: nosotros estamos de acuerdo con el grueso de esa reforma laboral, mándenla en forma de ley y que el grueso del contenido del DNU sea mandado en forma de ley para que tenga el peso de una ley y no un DNU que en cualquier momento te lo puede rechazar diputados. Tiene otra fuerza que si fuese por DNU, es cierto, los dos tienen fuerza Y de otro ley, sostén, pero ¿no? Que es lo otro que equivale a sostén, ser la ley. exactamente, esa es la palabra, muchas gracias. Y después, con lo que tiene que ver con las asociaciones deportivas, hoy mismo diputados del PRO presentaron un proyecto de ley que replica, si se quiere, ese proyecto de capítulo SAD. del DNU exactamente, para que de vuelta tenga vigencia y en forma de ley. Así que Exactamente. se está empezando a replicar los diferentes bloques de la oposición, algunos más cercanos al gobierno como el PRO. Lo que hay que decir es que si se cambia, si se establece un mecanismo para que cada uno de los títulos y capítulos que tiene el DNU, que son alrededor de 17, Sí, creo que eran o 17, algo por el pero- estilo, capítulos y títulos, que lo dijeron también en el Senado de la Nación en el momento de el debate, se enviaba al Congreso de la Nación en manera separada, era más viable su aprobación. Ahora bien, eso no implica que si no se retira el DNU o se lo declara rechazado, de nulidad, mientras tanto, mientras se discute todos los proyectos de ley, el DNU sigue vigente. Mientras ninguno rechace, no haya dos rechazos del DNU, hay uno Ahí. hasta ahora en el Senado, va a seguir vigente. Sigue vigente. Veremos qué negociaciones tienen al respecto. Sigue vigente, pero es esto que vos decís, la justicia agarra el capítulo de deportes, lo desactiva, agarra el capítulo laboral, lo desactiva. Entonces, ¿qué plantean? Si lo llevamos como fuerza de ley, ese proceso sería mucho Sí, descomprime más las complicado. tensiones que por ahí ya Exacto. trae mismo el DNU. Y de paso, de vuelta le pueden hacer modificaciones, correcciones, lo que fuera, que a un DNU que se aprueba o se rechaza Sí. no se le puede hacer.
y el argumento que vienen No, al planteando... tratarse como que queda... Así queda como así entra, como- a libro como está. cerrado se trata, y Claro. lo que plantean muchos de los diputados del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, que proponen también desglosar el DNU, es la misma justicia, va desglosando el DNU y lo va tratando por partes, porque nosotros, Congreso, no podríamos hacer lo mismo. Pero bueno, esa Hoy discusión... una ley lo impide. Esa es la única respuesta que hay. La ley 26.122 dice otra cosa. Después de la tanda lo vamos a Dale. poder señalar con detalle. Lo venimos comentando respecto a la intervención del Congreso en el análisis de los decretos de necesidad de urgencia. Pausa, volvemos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos repasando la información aquí en tercera edición con todo lo que va a suceder esta semana. Poca actividad aquí en la Cámara de Diputados de manera visible, podríamos decir, o de manera pública, porque los diputados, sobre todo los que habitan en la zona del AMBA, están permanentemente aquí en el Congreso. Algunos otros también que tienen autoridades en los bloques se van reuniendo porque, bueno, de cara a este periodo ordinario, el 142, hay que organizar la estrategia política y venimos de una semana muy intensa con alto voltaje político, no solo por lo que sucedió en el Senado, donde se rechazó el DNU 7023, sino con las cosas que sí se aprobaron también en el Senado y ahora le tocan a la Cámara de Diputados avanzar. Van configurándose también situaciones de supertensión entre los diferentes bloques porque, bueno, también se van configurando relaciones de poder en las negociaciones generales que hace el Ejecutivo con las provincias, con los ejecutivos provinciales que tienen su repercusión. En las votaciones lo vimos el jueves pasado con esos 42 votos a favor del rechazo del DNU 7023 que, bueno, en definitiva marcaron la tensión en algunos sectores, con Córdoba, con Misiones, con Río Negro, con Chubut, con la provincia también patagónica de Santa Cruz. Bueno, un panorama que se replica aquí en la Cámara de Diputados y que tiene su contrapeso. Sí, de hecho, hablábamos de la sesión que no fue del miércoles pasado. Ahí vimos otra intervención por parte de los gobernadores que desactivaron justamente la sesión, pidiéndole a sus diputados que no bajaran al recinto. De lo contrario, el bloque Otra Vez Hacemos Coalición Federal, que lidera Pichetto, hubiese reunido los números para poner en marcha la sesión, en este caso para tratar una nueva fórmula previsional, ¿no? Eso se notó mucho cuando llegó las 12:30, que era la media hora reglamentaria desde que se había convocado la sesión, y nadie pidió extender un poquito por 15 minutos o media hora, como es habitual, el tiempo para que se acercaran todos los diputados que faltaban. Exactamente, porque había algunos diputados que habían quedado varados en su provincia por la lluvia. Entonces, bueno, las fuertes tormentas que hubo ese día complicó el tema de los vuelos, pero algunos que estaban acá en zona avisaron, mira, mejor no voy a ir, o salvo que de verdad necesiten que vaya, prefiero no ir, para de alguna manera no generar más rispideces con el Poder Ejecutivo, sobre todo en lo que es la previa al Pacto de Mayo. Y en el medio estamos con la ley ómnibus, el paquete fiscal y demás, que es algo que los gobernadores están siguiendo de cerca. Nos contabas, Lourdes, también que hay otras preocupaciones en la Argentina, no solamente las dimensiones económicas, sino una muy importante que tiene que ver con la salud, porque esta semana se conoció, después del fin de semana, que va incrementándose la cantidad de víctimas fatales por el dengue, ¿no? Y hay varios diputados con proyectos. Bueno, dicho sea de paso, hace algunos minutos estaba hablando con mi mejor amigo que me dijo, tengo dengue. O sea, hay mucha gente que realmente está pasándola mal con este tema y es por eso que, bueno,
hay un proyecto que fue presentado por los diputados de Hacemos Coalición Federal, Mónica Fein y Esteban Paulón, respectivamente, sobre no solamente distribuir en los diferentes efectores públicos de salud todo lo que son repelentes, sino que también el precio de los mismos se pueda consensuar, teniendo en cuenta que son altísimos, que, se pueda consensuar de alguna manera para que, puedan tener un precio más estable, que no se eleven acompañados de la inflación, ¿no? Es por eso que este es un proyecto que también, acompañado de todo el tema repelentes, que la vacuna sea gratuita, teniendo en cuenta, los números de dengue que han aumentado en este último tiempo, que estamos a mitad de marzo, y esto es algo que se da con mayor frecuencia. Hoy, esta mañana, más temprano, el vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó esta posibilidad de que pueda ser un proyecto que esté en la agenda del gobierno, así que, habrá que ver qué pasa en los próximos días con respecto a este tema, porque todavía tampoco hay comisión de salud que se ha constituido para poder abordar. Recordemos que Mónica Fein era la vicepresidenta de la Comisión de Salud del año pasado. Presidenta, perdón, vice era Goyán, si no me equivoco. Sí. Bueno, por eso es que fue muy impulsado y trabajado este proyecto desde este sector político para de esa manera darle algún tipo de herramienta o de solución a aquellas personas que están más expuestas y las que en realidad somos todos. Pero hay zonas que están mucho más afectadas, zonas todo donde hay mucha más humedad, en el norte de nuestro país, donde por ahí, en el norte y en todos los lugares donde no hay Buenos condiciones. Aires, Entre Ríos, Formosa, Chaco, litoral también. Misiones son y Corrientes las provincias con mayor cantidad de personas afectadas y también con mayor cantidad de personas que han fallecido, Mortalidad. ¿no? Sí, ya en Chaco hay, creo que a nivel país son 28, y si no me equivoco, en el Chaco solo hay 16 personas. O sea, una de las provincias con números más críticos con respecto al dengue. Es por eso que este proyecto de esta vacuna, recordemos que hay algunas obras sociales que lo cubren, es un tema que también hablábamos el otro día, hay algunas obras sociales que lo están cubriendo son mínimas al la 40%, pero estamos hablando de planes altos, de obras sociales como OS, de en realidad prepagas como OS, de Swiss Medical, que realmente yo tengo es más la idea difícil de que acceder. solamente, por yo me la di la del dengue, mi prepaga no la tiene, es una prepaga importante también, pero el servicio, por ejemplo, de salud de la obra social de salud del Poder Judicial sí la contempla, es de las pocas que contempla el 70% de la cobertura, ¿no? Como cualquier vacuna. Pero también es importante porque va incrementándose la cantidad. pesos. Sí, 70.000 el pesos, valor de cada dosis, son 2 dosis, por eso son 140.000 pesos en total el tratamiento, y además tiene 3 meses entre aplicación y aplicación para poder hacer la cobertura total de la inmunización. Y dura, creo que 4 o 5 años la inmunización, así que imagínate además una hay familia, que pensar, por ejemplo. exacto, No, y los del números tiempo. haces las Por eso. multiplicaciones y realmente es muy difícil. Y hay un tema, no solamente con la primera infección el primer contagio. El primer contagio, sino después lo que sucede en la segunda ocasión, cuando es un poco más grave, una reinfección, porque puede haber sangrados internos, fuertes hemorragias, afecta mucho lo que es la parte de la hemoglobina y todo lo que es la parte de la sangre. Sí, las plaquetas. Las plaquetas. Radicalmente las plaquetas y Sí. tenés riesgo de vida. Y hay riesgo de vida grave. en la reinfección. Por eso es que Exacto. siempre que tenés dengue se recomienda vacunarse para de esa forma aumentar también los anticuerpos. Bueno, es un proyecto, reiteramos, presentado por el diputado Esteban Paulón y Mónica Fein de Hacemos Coalición, para no solamente establecer un precio módico de los repelentes, sino que también se puedan repartir en los diferentes efectores públicos de salud, y además que la vacuna pueda ser gratuita. Poca campaña, ¿no? Viste que siempre se habla de la propaganda que se usa para la política, que fue un debate también en los últimos Es que años. no hay, ahora se desfinanció las acciones del gobierno, por un año se suspendió la pauta publicitaria, Exacto. que incluye también la campaña de prevención del Exactamente. Sí, veo en la calle algunos de la ciudad, en los dengue. Sí, carteles. lo están haciendo a nivel local, Pero claro, son las locales. provincias y en Pero este a caso nivel la Ciudad de nacional Buenos no vi Aires. ninguna campaña haciendo esto, que hay casos de muerte. Sí, ya Y es otra- una epidemia prácticamente. Exactamente. Y otra cosa es que se están usando los repelentes caseros. No Sí. sé cuán efectivos son. Sí. A mí no Pero me sirvieron para No te nada. sirvieron, pero por ahí ni siquiera es que se apela a informar de ese lado si funcionaran, ¿no? No, total. Sí, para que no se ponga cada uno
cualquier cosa. No, El tema lo que es que pasa hay... es realmente Son muy vital, porque Sí, claro. si te pica un mosquito, te pica en cualquier momento, te pica más de una vez. y Pero tenés imaginemos que estos dengue. repelentes caseros no funcionan, que Sí. se informe no es lo mismo que el que compras en la farmacia, o si lo Obvio. es, No, informar y- que sí es lo mismo. Y hay mucha gente que también, obviamente que está en condiciones de pobreza, en condiciones de indigencia, que No va a sufren destinar. mucho más y en algunas situaciones que también estuve averiguando, bueno, se aplican shampoo que hace como repelente también, Claro, por o eso. queman cajas de maples de huevo, las famosas, Sí, los los maples, cartones, ¿no? que Salía. son Los cartones de del maples de mismo huevo. material. Exacto. O lo que- esencia de vainilla. Esencia de vainilla, pero bueno, esencia de vainilla es un lujo para gente que por ahí está en menores condiciones económicas. Con respecto a esto, bueno, hace poco algunas familias sufrieron pérdidas, daños muy importantes porque se les queman las casas, teniendo en cuenta que prenden estos cartones Claro. para poder dormir a la noche, y esto sí también está pasando, así que Sí. hay muchas realidades, ¿no? Sí, es muy complejo y justamente estos diputados presentan el proyecto, lo ha hecho en el mismo sentido la diputada Caletti, también de la provincia de Salta, sobre todo aquellos diputados que representan a los sectores con mayor cantidad de contagios están marcando la preocupación. En Misiones también los diputados han presentado iniciativas y algunas provincias están aplicando, de hecho, a las personas con mayores riesgos, que tienen comorbilidades, gratuitamente la vacuna. Salta es uno de esos destinos. Hay otras provincias que están en el mismo sentido aplicando una política local. Vamos a repasar también lo que decía más temprano el diputado Carvajal de la provincia de Formosa, del radicalismo, sobre, en este caso, la movilidad jubilatoria, un tema que está en la agenda de los legisladores, que fue motivo de convocatoria a una sesión la semana pasada, donde el diputado Carvajal, representando al radicalismo como diputado radical, bajó a la sesión, dio quórum, no alcanzó su participación y la de otros 4 correligionarios radicales, pero sí pudo hablar en el recinto, y en este caso vamos a repasar parte de su reflexión con nuestros colegas más temprano. El destino por el cual vengo trabajando, y es de que abramos el DNU, que discutamos capítulo por capítulo y tema por tema. Algunos seguramente van a ser rechazados y otros pueden ser aprobados. Si logramos esa racionalidad de parte del gobierno, yo creo que muchos aspectos del DNU que son interesantes podrán ser aprobados. Si el gobierno insiste con sus pretensiones de estas luchas bíblicas, estas luchas épicas, en lo cual también copia el kirchnerismo, lamentablemente creo que si la pelea es a todo o nada, nuevamente va a ser nada para el gobierno, porque él va a estar decidiendo que sea nada y va a estar demostrando que en realidad no le interesa cambiar la legislación, sino le interesa reordenar el mapa político entre las fuerzas del cielo, que son ellos, y el resto del espectro político. Nosotros tenemos varios proyectos presentados que van en esta misma línea, pero sin duda que hay una discusión respecto a cuál es el porcentaje que hay que dar para compensar la inflación de estos meses, que ha sido extremadamente alta. Muy claramente el gobierno quiere ir a la baja en este sentido para ajustar sobre el salario del sistema previsional, y nosotros vamos a estar dando la pelea para que el impacto sea lo menos duro posible para los jubilados. Hay que decir que los jubilados, además de esta reducción objetiva del salario, son uno de los sectores que más sufre la suba de los medicamentos, y la verdad es que la suba de los medicamentos está absolutamente fuera de control, y esto también es una licuación del salario de nuestros jubilados. Entonces, todo esto tiene que ser parte del paquete y parte de la consideración. Por eso no entendimos por qué muchos colegas no quisieron ir a la sesión del miércoles, donde justamente el objetivo era hacerle un emplazamiento a la comisión para que en forma rápida tengamos una resolución y que no siga pasando el tiempo que lo único que hace es licuarle el poder adquisitivo de los jubilados por la doble vía, ¿no? Por la inflación y también por lo que significa puntualmente respecto a ese sector el aumento de lo que se ha autorizado a los laboratorios a realizar. Las perspectivas de los diputados sobre los distintos proyectos que van discutiéndose o que se buscan discutir aquí en la Cámara de Diputados. El diputado Carvajal es uno de los que, como decíamos, bajó a dar
quórum, me lo explicaba ahí también, no se logró llegar a 129 la semana pasada, pero sí viene planteando su preocupación sobre lo que puede suceder con un cambio en la fórmula de cálculo de los saberes jubilatorios. Hoy no tiene el componente inflacionario incorporado, se lo quiere incorporar, pero la expectativa del gobierno es bajar la inflación, ¿no? Si hay un sendero de baja de la inflación, ¿qué va a pasar con los meses donde más inflación hubo y no se vio reflejado, en definitiva, esto en el haber jubilatorio? Ese es el principal punto de desencuentro entre algunos sectores del radicalismo, Hacemos Coalición Federal, algunos sectores del PRO, con el oficialismo para ver cómo coinciden en esta discusión, porque está casi descartado que va a haber una modificación de la fórmula jubilatoria, ¿no? Exactamente, y el asunto es cuándo se va a debatir eso, porque mientras tanto la inflación sigue alta y en los últimos meses fue muy alta, por eso es cierto que comenzaron a acercarse las posiciones cuando fue el debate de la ley Ómnibus, que este tema se puso sobre la mesa, pero el problema era lo que siempre decimos acá, el empalme, y era cuando pasás de una fórmula a otra, ¿qué pasa con los meses en los que se registró la inflación? Claro, porque más los alta? saberes se actualizan cada 3 meses, Cada 4 3 meses. veces al año. Te comías un trimestre que era justamente el trimestre más alto, de mayor inflación quiero decir. Entonces por eso algunos diputados, como la Coalición Cívica, presentó un proyecto de ley que por única vez incluía un 20% extra para el primer mes, justamente para alguna manera paliar esa pérdida del poder adquisitivo. Y lo que hay que decir es que esos son los recursos que salen de justamente las cuentas públicas, ¿no? De lo que aportan los trabajadores registrados, una parte de eso. Está el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que es justamente para estas etapas anticíclicas, para poder afrontar, por ejemplo, ese 20% que se le podría aumentar a los jubilados que impulsan los diputados de la coalición cívica. Para eso son los fondos fiduciarios que se han armado a lo largo de los distintos años para las etapas donde se dan estos saltos, ¿no? Sí. Hay que ver si se quiere usar o no, porque, bueno, hay una decisión política para qué usar esos Y se los fondos. quería liquidar, de hecho, al Fondo Sí, de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que Se fue vino uno a de los discutir puntos, acá, de hecho. Exactamente, que fue uno de los puntos que no acompañó la oposición dialoguista. Y por otro lado, la fórmula previsional se utiliza para actualizar otros beneficios u otras ayudas sociales, como por ejemplo la asignación universal por hijo. Claro, están atadas. Exactamente, por ahí nos enfocamos siempre en los jubilados, pero lo cierto es que los beneficiarios de la AUH también se ven perjudicados porque no contempla la inflación, ¿no? Claro, son alrededor de 11 millones de personas, ¿no? Entre jubilados, pensionados y las infancias que reciben la asignación a través de esta dinámica de equiparar, esta decisión también de política pública de equiparar una asistencia para los hijos de las personas que tienen trabajo registrado, que reciben su asignación anual por hijos para afrontar obviamente el inicio de las clases, y quienes no tienen trabajo registrado, que es una gran parte de la población, puedan a través de la asignación universal tramitarlo por la ANSES. Eso queda desdibujado, queda desdoblado en definitiva cuando el incremento que se hace por paritarias para las asignaciones están enganchadas a la discusión paritaria. Cuando se incrementa un 15, un 20, un 40% el salario de los trabajadores, también las asignaciones de manera automática se incrementan, pero las asignaciones de universales por hijo, bueno, se tiene que hacer de alguna manera también enganchada. Tiene que ver con esto que vos explicabas. Exactamente, y bueno, justamente lo que plantean desde la oposición es el superávit fiscal o el ordenamiento de las cuentas que hizo en estos primeros meses de gestión el gobierno de Javier Milei. Tiene que ver, entre otras cosas, porque el ajuste, dicen, o la licuadora, en la licuadora pusieron a los jubilados justamente, que son los que mayor poder adquisitivo vienen perdiendo en estos 3 meses de gestión, ¿no? Sí, y las observaciones, ¿no? Porque también en algún momento el presidente de la Nación dejó traslucir que desde su perspectiva tienen mayor capacidad de ingresos los jubilados que las infancias, ¿no? Y por eso sus decisiones respecto a las políticas públicas que incrementan. Esto que decía que antes cobraban $80 y ahora 200. Sí, ¿no? pero lo Algo cierto así. es que están muy atados también a la discreción del Poder Ejecutivo con lo que tiene que ver con los bonos, que era algo que se lo vio haciendo en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández, pero de vuelta, quedás, bueno, también lo hizo Javier Milei, ¿no? Pero digo, quedás Claro, está atado vinculado a que a la discreción del Poder Ejecutivo. Y no olvidemos que la inflación fue muy alta y afectó mucho lo que es la canasta del jubilado. Por Sin ejemplo, duda. medicamentos aumentó muchísimo, las prepagas aumentaron muchísimo, entonces
no es solo que no se actualiza por inflación, sino que se le encarecen el cosas. transporte, no nos el olvidemos que transporte. muchos jubilados no pueden manejar ni hablar de la nafta, pero digo, el transporte se encareció mucho. O los taxis. Los taxis, sí, el taxi ahora la bajada de bandera creo que aumentó esta semana pasada. Por eso tiene una canasta especial que se vio muy creció muchísimo en los últimos meses también. Así que esos son los temas que se van a estar trabajando en las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados. Veremos cómo es el pulso, ¿no? Porque todo esto está también un poco condicionado por la ley bases, que si bien está en comisión, puede retomarse en cualquier momento su discusión. Es la expectativa que tiene el gobierno a partir del borrador que hizo circular por algunos bloques con los que se ha reunido y también con los gobernadores de las diferentes provincias con las que se fue reuniendo semanas atrás. Pero mientras eso no se defina, todo sigue su curso, ¿no? Porque no hay forma de actualizar el haber jubilatorio, porque lo que establece el DNU sigue vigente, por más que haya algunos aspectos que hayan sido intervenidos judicialmente, y una definición que tiene que tomar la Corte Suprema, que está vinculado a una decisión de una declaración de inconstitucionalidad que presentó uno de los gobernadores, el gobernador de la provincia de La Rioja, y que aún la Corte Suprema no se ha expedido. Sí se expidió sobre que es la Corte Suprema la que tiene que entender en ese tema, ¿no? Por eso aceptó que es causa originaria, pero no tomó una resolución todavía sobre si es o no inconstitucional el DNU 7023. Hace algunas semanas atrás el propio presidente de la Corte, Horacio Rosati, sostuvo en su intervención en la reunión de la Cámara de Empresarios Americanos que era una definición, la validez o no del DNU del Congreso, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros somos la última instancia, esperemos que avancen los senadores y los diputados. Pasó en el Senado, avanzó el Senado contundentemente con el rechazo. De este lado de Pasos Perdidos se está buscando negociar, justamente nos contaba Débora, que avance la vigencia del DNU, que no se ponga en discusión en el recinto la validez o no del DNU y que todas las modificaciones que están dentro de este DNU, que tiene más de 300 artículos, se vayan consolidando a lo largo de leyes a partir de la presentación de proyectos propios, pero también de diputados o diputadas que van entendiendo que se puede hacer eso. De hecho, uno de los bloques que más viene presentando la ley de bases y el DNU es el PRO, que en las últimas horas presentó tres que tienen que ver con la reforma laboral, con los clubes de fútbol y demás. De alguna manera le están allanando el camino al oficialismo, que si de verdad está interesado en que se mantenga en pie el contenido de ambos proyectos de ley, tanto la ley de bases, que no avanzó aquí en diputados, como el DNU, que podría ser rechazado, sería poner a discutir estos proyectos de ley para saldar algunas discusiones. Sí, que ¿no? son también, están netamente relacionados con lo que es el pacto del 25 de mayo, ¿no? Creo que el oficialismo también pone a los tres temas, a tanto el DNU 70 como esta ley bases bis y el pacto del 25 de mayo en el mismo camino, ¿no? Sí, como un correlato. Como un correlato y objetivos tachados de una lista, por así decirlo. Totalmente. Y en esas negociaciones también se negocia en paquete, seguro, ¿no? Que es parte de la estrategia que está teniendo hoy el gobierno. Veremos cómo se va reflejando eso. Por lo pronto, nuestra próxima cita es el día miércoles, temprano, a las 11, está la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Y ya tiene fecha ahora la Comisión de Educación? Oficialmente, por lo menos la busqué en la agenda y no estaba. Entiendo que es a la mañana. Pero también va a ser a la mañana, miércoles o jueves, como fechas para establecer. Hay que ver ahí cómo se definen las autoridades, eso es clave. Vamos a ver a quién le corresponde, porque está habiendo algunas dificultades. Me parece que también ahí el oficialismo está teniendo una estrategia para ir constituyendo de a poco las comisiones para que no quede un efecto cuántas son las que tiene Unión por la Patria, cuántas son las que tiene el oficialismo. No, y porque justamente el primer proyecto que se viene a debatir en esta Comisión de Educación es un tema de partidas presupuestarias, entonces es como más sensible todavía. Exactamente. Bueno, hasta aquí estamos ya concluyendo nuestro programa en la tercera edición. Vamos a seguir informando con todo lo que está sucediendo en el Congreso de la Nación. Les recordábamos, hay comisiones esta semana aquí. También es importante lo que va a suceder en el Senado de la Nación respecto a la presentación de todos los embajadores que van a empezar a tramitar sus credenciales aquí en la Cámara de Senadores para poder acceder a representar a la Argentina en distintos destinos. Y es un proceso fundamental, parte de la democracia, pero también
donde el Senado tiene un rol institucional importante. Así que vamos a también contarles sobre eso a lo largo de los días. Gracias, Lourdes, por Un este placer, rato aquí. como siempre. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Obvio. Débora, también te encuentro Hasta la por los próxima. pasillos del Congreso Seguramente. y en cualquier momento aquí en el aire. Los dejamos con más información. Viene el análisis con nuestro colega Fernando Fraquelli y su equipo, y en cualquier momento nos volvemos a encontrar en la programación de DTV. Recuerden, hoy a las 18:15 incluidos, este programa justamente que lleva la información parlamentaria para aquellas personas que no pueden ver o que no pueden hablar y que se comunican de otra manera. Bueno, también la información parlamentaria aquí a partir de las 18:15. Hasta cualquier momento. Dengue, Zika y chikungunya. Presta